fisioterapista, la licenciada Alejandra Ortiz, quien labora acá también en el Cantón La Troncal, tiene su centro de fisioterapia, se llama Fisiosalud, a quien le vamos a dar la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes con todos y agradeciendo la invitación para dar a conocer pues, los amplios conocimientos que uno tiene sobre el dolor de rodilla o una lesión en particular en rodilla, que aquí, por lo menos en el Cantón La Troncal, se ha visto bastante debido al deporte. Bueno, para empezar, entonces, vamos igual un poquito en generalidades, ¿no es cierto? El dolor de rodilla es muy común ver en todas las edades. Hoy en día, tanto en jóvenes, adultos, antes pensábamos más que era una patología que se ve en adultos mayores, pero hoy en día estamos viendo que más bien es los jóvenes quienes más sufren de esta afección también, porque se dedican igual a hacer deporte, no hay un buen calentamiento igual antes de hacer actividad física y hay grandes lesiones, ¿no? Hay también lesiones mecánicas ya y también lesiones que se dan por estos tipos de encuentros deportivos o si no también por infecciones. Entonces aquí vamos a escuchar clásicamente lo que son las roturas de meniscos, de los ligamentos, igual lesiones, las artritis por sus diferentes causas, también fracturas en ciertos casos, ¿no es cierto? Pero a nivel igual de nuestro cantón, ¿qué es lo más común y en qué edad se presentan estas patologías? Lo más común que yo he visto hasta el momento son inflamaciones de los tendones de la rodilla a edades aproximadamente de unos 25 hasta 45 años, como le decía, debido al deporte, a una mala fuerza o a un golpe muy pesado. Me han llegado bastantes pacientes que debido a campeonatos de fútbol vienen con una caída fuerte, o también se ve pacientes ya posoperatorios, pacientes que han sufrido ya lesiones demasiado fuertes que ameritan ya la operación, roturas de meniscos, de ligamentos, de los tendones. Entonces también nosotros realizamos terapia para reintegrar al deporte, que es lo que el paciente en sí quiere. No quiere dejar su actividad, sino que quiere volver a retomarla. De eso se encarga la fisioterapia. ¿En qué grupo de edad es más frecuente que usted ha visto este tipo de lesiones? Como le dije, entre 25, pongámosle 25 a 35 años. A esa edad es más común. Ya. Hoy en día igual este mundo del deporte, del CrossFit, generalmente, ¿qué afecciones normalmente se ve tras la práctica de estas actividades deportivas? Las inflamaciones, debido a que, bueno, sabemos que, bueno, en sí cualquier deporte, ¿no? Son ejercicios un poquito pesados, a veces el paciente no se prepara debidamente para un ejercicio fuerte, lo que provoca una inflamación. Entonces, sabemos que el dolor no se ve al día siguiente, sino que poco a poco duele, pero el paciente lo deja pasar, duele, hasta que llega un momento en que en verdad no le deja realizar su actividad. Es ahí cuando ya la inflamación ha llegado a un tope. Entonces tenemos que trabajar tanto en conjunto con un traumatólogo, que es el que le va a recetar medicamentos antiinflamatorios, y nosotros con agentes físicos y ejercicios. Así es. De acuerdo igual a la sintomatología, es clásico que nos llegue el paciente con signos de inflamación, como es el dolor local, el enrojecimiento, el edema que le llamamos, es decir, la hinchazón, ya también que tengan ciertos tipos de inestabilidad en la caminata, también lo que es la incapacidad también para enderezar la articulación. Hay también sonidos que son como crujidos que le llamamos normalmente. Todo eso nos va a indicar que algún problema está pasando en esta articulación de la rodilla. Entonces, y cuando en sí los pacientes deciden ir al médico, generalmente es cuando ya sienten mucho dolor, cuando ya ven que está muy inflamado. Generalmente no le toman muy en serio estas lesiones cuando recién están empezando, ¿no? Y esto se tiende a hacer crónico. Y aquí sí el problema ya es un poquito más severo y a veces ya requiere igual opciones quirúrgicas. Entonces, ¿qué nos recomienda igual? ¿En qué etapa empezar, por ejemplo, fisioterapia? Adicional con la medicación antiinflamatoria. Claro, nosotros tenemos, como quien dice, fases de tratamiento. Cuando es una lesión aguda, pues trabajamos con agentes físicos, como son ultrasonido, láser, magneto. Cuando el paciente ya sufre un dolor muy fuerte, derivamos a traumatología, trabajamos de esa forma conjunto con el traumatólogo. Ha habido también lesiones
que ya no interviene la fisioterapia, como usted decía, que ya es netamente quirúrgico. Y luego, después de la operación, más o menos de máximo un mes, nosotros trabajamos con fisioterapia. Tenemos que siempre tener en cuenta que una terapia postoperatoria es larga, más o menos de unos 4 a 5 meses. Ya. Dentro de las principales causas, ¿no es cierto?, que nosotros ya como médicos y en la consulta, clásicamente son los desgarros de meniscos, son las bursitis, que son las inflamaciones en sí de las bursas de la rodilla. Ya tenemos tendinitis rotuliana también, que es bastante común. Ya casos extremos también una fractura, ya dependiendo del tipo de actividad que haya realizado el paciente. Y también problemas lo que son mecánicos, como son los síndromes de la banda iliotibial, una dislocación, entre otras patologías. Por ejemplo, en el caso de una tendinitis, ¿es recomendable igual de entrada empezar con fisioterapia o podemos manejar al inicio solo con antiinflamatorios? De entrada la fisioterapia, recomendable, como yo digo, si es un paciente que es dedicado a la actividad física, de entrada fisioterapia, pero si es, por ejemplo, una persona que es sedentaria, que pasa mucho tiempo sentada, entonces puede iniciar primero con medicamentos y luego la terapia. ¿Por qué digo que en personas con actividad física bastante común? Porque ellos, por ende, quieren retomar y quieren volver en una semana, 2 semanas máximo a hacer ejercicios. Entonces, mientras nosotros cortemos la fase de inflamación lo más pronto posible, más que nada con láser, nos va a ayudar mucho y nos va, por ende, a ayudar a que no se pierda la masa muscular. Como usted sabe, doctora, la masa muscular se demora en hacerla crecer bastante tiempo, pero para que esta baje es cuestión de días de inactividad física. Ya. Generalmente, ¿qué tiempo tienen que recibir estos pacientes fisioterapia? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cómo sería el esquema a seguir? En una tendinitis son 3 veces por semana durante un mes. Estamos hablando de unas 10 a 12 sesiones de tratamiento. Entonces, durante este tratamiento, usted aconseja el uso de láser, ya, pero también hay veces que se indica también al paciente, ya sea el uso del calor o del frío. ¿En qué casos se recomienda utilizar calor y en qué casos más bien utilizar compresas frías? Va a variar mucho dependiendo del paciente, de la edad, pero lo normal, como quien dice en un protocolo de tratamiento, es las primeras 72 horas de una lesión frío, tratar de acortar la etapa de inflamación. Luego de eso trabajamos con calor. Y eso siempre hay que tenerlo muy presente porque hay pacientes, yo he escuchado mucho, que dicen me puse agua caliente con manzanilla y sal en una etapa inflamatoria. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Inflamamos más y eso es grave para ellos porque son más sesiones de terapia, es más tiempo de recuperación. Entonces, tener en claro eso, las primeras 72 horas colocarse frío, 20 minutos unas 3 veces al día. Sí, eso es muy común y es uno de los errores que justamente toca a usted, que los pacientitos utilizan el calor las primeras 72 horas. Siempre igual nosotros ya en la consulta, en la parte médica, recomendamos más bien en la etapa aguda utilizar el hielo local, que es la parte fría, para lograr así desinflamar, juntamente con medicación antiinflamatoria y otras medidas igual como es el reposo. Específicamente el no mover la articulación nos ayuda bastante para mejorar rápidamente igual la lesión, sobre todo si igual se va a dedicar a una actividad física posterior que nos ayude de mejor manera en la recuperación. Claro, otro punto también es recomendable, pues ¿no? En casa ven inflamada la rodilla, entonces hasta consultar a un médico, hasta que le den un medicamento, lo que pueden hacer es, aparte de colocarse el agente frío, mientras está acostado o sentado el paciente, elevar la pierna con la rodilla recta, poner unas 3 almohadas debajo del talón y tener, como quien dice, un ángulo de unos 120 grados. O sea, bien levantada la pierna para que de esa forma vaya drenando y no se vaya acumulando la inflamación. Muy bien. ¿Alguna igual otra medida adicional o básicamente otra medida? Pues el reposo. Evitar, porque sí he visto bastante, las vendas. El momento que ellos ven inflamados se vendan muy fuerte y a veces han venido a consultas con las vendas, pero
demasiado apretadas, entonces no tenemos que hacer eso, al contrario, tenemos que liberar, tenemos que dejar que drene. Podemos ayudarnos con pequeños masajes suaves. Si por ende el paciente o familiar no sabe, pues dejarlo ahí. Si alguien sabe dar un masaje de un drenaje, lo hace, si no, pues evitarlo. El tipo de masaje, ¿cómo se realiza? ¿Hay alguna técnica especial? ¿Se puede utilizar también ahí antiinflamatorios tópicos en estas lesiones? Sí, claro, ya una vez que el paciente o el familiar sabe dar un masaje, puede usar cualquier tipo de esos cremas. El masaje de un drenaje linfático es súper suave, no es presión, como muchos tienen entendido. Es suave, simplemente con la yema de los dedos. Por ejemplo, si hay una inflamación de rodilla, con la yema de los dedos dar masaje hacia el tobillo o en su caso hacia la ingle, que es donde tenemos los ganglios linfáticos, donde va a drenar el cuerpo por sí solo con la yemita de los dedos en una sola dirección, no con círculos, no nada, línea recta hacia abajo o hacia arriba. Perfecto. Y en caso también, bueno, hay otras patologías, habíamos hablado de las lesiones de menisco, que también son bastante comunes. ¿Cuál es por lo general la línea que usted sigue tras, por ejemplo, un paciente que ya tuvo su cirugía? ¿Y cuál es el postoperatorio que se recomienda en cuanto a la parte de fisioterapia? En lesión de meniscos la terapia empieza alrededor más o menos de unas 3 semanas después de la intervención quirúrgica. La terapia ahí es lenta, por lo menos el primer mes es lenta, en cuestión de que agentes físicos solo trabajamos ultrasonido, que es desinflamatorio, trabajamos magneto, trabajamos un poco de electricidad y movilizaciones súper suaves. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que ir, su rodilla, mejor dicho, tiene que ir adaptándose a las cosas externas que tiene, por ejemplo, si tiene un clavo, si tiene un tornillo, entonces hasta al adaptarse nuestro cuerpo a eso, toma su proceso. Entonces, no enseguida querer pararse, enseguida querer hacer peso, porque al contrario, eso puede retrasar el tiempo de recuperación de una lesión de menisco que lleva, como le dije, más o menos entre 5 a 6 meses una recuperación total. Y durante esos 5 a 6 meses que dura la recuperación, ¿qué tipo entonces de actividad ellos deberían realizar? Actividades simples, como por ejemplo, nosotros siempre en terapia nosotros trabajamos ejercicios y muy aparte mandamos otro tipo de ejercicios a la casa del paciente. Es algo poco a poco, con poco peso, con tobilleras, también con mancuernas, caminadora, bicicleta estática, pero por etapas, súper suave. Y mucho también, como le dije, depende del paciente. Si viene una paciente joven que tiene sus músculos bien fuertes, pues con ella nos podemos adelantar. Pero si viene una persona de unos 65 años, subida de peso, entonces ahí con ellas es más demorada la terapia y los ejercicios son muy distintos. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, ese es un punto bastante clave, puesto que igual es un factor de riesgo, igual para lesiones también posteriores, tipo crónica de la rodilla, y en la parte aguda también es un factor fundamental, porque nos retrasa un poquito la recuperación de la lesión. Claro, siempre después de la operación el traumatólogo, la persona que lo operó, le va a mandar a bajar de peso. Mientras la persona no tenga su peso adecuado, nosotros no podemos pararla, no podemos hacer ejercicios en bipedestación. No podemos, tiene que ir a la par. Por eso siempre digo, un buen grupo de médicos trabajando, un traumatólogo, un terapeuta físico, una nutricionista, siempre trabajando en conjunto podemos hacer que el paciente avance más rápido. Y la actividad que deben empezar es una actividad de bajo impacto. Claro. Ya, más o menos que caminar. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable? La primera etapa, unos de 15 a 20 minutos de caminata, se le llama caminata en un solo plano, recto, nada de subir, nada de bajar, de 15 a 20 minutos, dependiendo. Si el paciente me dice, no, me comenzó a doler, pues bajamos a 10 minutos. Eso también, el paciente al inicio de la fisioterapia siempre tiende a tener dolor. Entonces, ¿qué se aconseja en esos casos para que el paciente, debido al dolor, no abandone su tratamiento de fisioterapia? Bueno, tiene que estar, por ende, con medicamentos para el dolor dados por el médico, pero si ya con
con el medicamento deja de sentir dolor, pues nosotros tenemos como sea que buscar algo para que le quite el dolor. Ya se varía en muchos pacientes, por ejemplo, tengo que aumentarle un poco más de corriente, más tiempo de corriente, o tengo que aumentarle un poco más de ultrasonido, o tengo que mejor darle un masaje antes del ejercicio, tengo que ponerle calor antes del ejercicio para que me avance el paciente. Todo, uno ahí tiene como que dice buscar la estrategia, pero en sí la meta es que no retroceder, es ir avanzando en la terapia. Igual lo que se logra con la fisioterapia también es justamente lograr la fuerza muscular y no perder también la masa muscular. Claro, ahí es un poquito complicado porque todo el tiempo de reposo pues no va a perder bastante masa muscular, eso sí. La vamos a recuperar con electroestimulación a nivel de cuádriceps y pues ejercicios se le llaman isométricos donde no va a intervenir la rodilla pero sí va a intervenir el cuádriceps. ¿Y qué tiempo más o menos la electroestimulación es indicada en cada paciente? Varía mucho. Si es una paciente que tiene todavía una buena masa muscular, unos 25 a 30 minutos. Si es alguien que, por ejemplo, es alguien muy flaquita, que no ha hecho ejercicio, pues el tiempo varía, menos, o también son tipos de corriente. Nosotros hay variedad, galvánicas, parádicas, TENS, dependiendo. Como usted sabe, cada paciente es un mundo, entonces hay que hacer una buena historia clínica para saber qué máquinas exactamente van bien con ese paciente. En cuanto al tipo de ejercicios que se recomienda igual en casa también que nos ayuden los pacientes, ¿qué tipo de ejercicios deberían hacer estos pacientes con lesiones de rodilla? Cuando es etapa aguda, solo en cama, ejercicios en cama, que uno se le indica en terapia. Es muy difícil de explicar aquí, pero en terapia uno le indica cómo hacerlo, con qué hacerlo, solo en cama. Asistido. Exacto, sí, asistido. Por eso es importante que siempre tenga un familiar al lado mientras hace los ejercicios. Si no, pues pedimos al paciente que evite hacerlo hasta que tenga su próxima sesión. Y después, ¿a partir de qué tiempo ya dejaría de tener la asistencia para los ejercicios y poder ya hacerlo por sí solo? Hablemos máximo unas 4 sesiones, después de 4 sesiones. 4 sesiones durante la misma semana o... A ver, de sesiones son 3 sesiones por semana, una semana y media. A la segunda semana. Ajá, sí. De que empiece el tratamiento. En cuanto también hay lo que son los casos ya más crónicos, esto igual en lesiones agudas, ¿no? Lesiones de menisco, lesiones igual, como habíamos hablado de tendinitis, y en el caso de fracturas también, ¿no? Pero ya hay otras patologías también a nivel crónico, como en caso ya que vemos más en edades adultas, por la edad, por ejemplo el caso de la artrosis. Oh, sí. Ya, la artrosis es una enfermedad que ahorita vemos con bastante frecuencia en la consulta externa, tanto en medicina general y posterior derivaciones en traumatología. Es una patología que se está viendo bastante acá y muchas son igual el sobrepeso que tienen estas personas. Entonces esto igual hacemos hincapié, ¿no? Que siempre las personas tienen que ayudarse igual bajando y reduciendo el peso, por eso igual trabajamos en conjunto con nutricionistas también y así evitamos todas estas molestias, ¿no? En cuanto a la artrosis, es muy necesario también hacer la radiografía que pedimos igual de base para ver el grado también de la lesión, ¿no? Posteriormente trabajarán igual el traumatólogo o incluso el reumatólogo, quienes serán los que dan igual el tratamiento ya eficaz para cada paciente. Algunos recomiendan la cirugía, ya en casos más avanzados, y en otros igual se ha visto también que hay tratamientos ya como la colocación de plasma dentro de la articulación. No sé si usted ha tenido algunos casos así en sus pacientes. Sí, sí hay variedad en todos, con plasma, con prótesis o pacientes que no han querido la operación y simplemente siguen una terapia de mantenimiento. En muchos casos es lo más recomendable, porque usted sabe que artrosis es ya personas ya que de avanzada edad. Por ejemplo, una paciente con una artrosis que tiene unos 80 años, por ejemplo, a ellos
Se les recomienda no tanto hacer la operación, sino llevar una mejor calidad de vida. La terapia, ¿qué le ayuda? No es que le va a curar, la artrosis sabemos que no tiene cura, pero ¿qué le va a hacer la terapia? La terapia va a hacer que baje el dolor, que baje algún tipo de inflamación, que vuelva a ella a caminar, que vuelva a hacer sus actividades de la vida diaria sola, que es lo que el paciente más quiere, no quiere depender de alguien. Entonces nosotros hacemos la terapia para ello. Y se puede vivir con una artrosis, se puede vivir con terapia de mantenimiento. Una vez cada semana, por el tiempo que mínimo unos 6 meses, para que esté en todas las sesiones de terapia. Y eso sí, se ve bastante mejoría, se ve mucha mejoría. Y así evitamos la cirugía, que usted sabe que a veces sale bien, otras veces no sale tan bien. Claro, dependiendo también mucho la técnica que utilicen y también cada paciente, ¿no? Hay algunas que la cirugía es su solución y otras que no, efectivamente, luego van a seguir igual con molestias. Entonces, pero por ejemplo en pacientes, como usted dice, ya de edad avanzada, en la tercera edad, ancianitos, es recomendable tener su terapia conservadora. Pero en pacientes, en cambio, ya un poquito más jóvenes, hablemos de unos 40, 50 años, que ya igual han reportado sus problemas de artrosis, ahí sí podríamos igual manejar otro tipo de tratamientos, como es el caso también que se ve bastante la colocación del plasma. Ajá, sí, del dentro plasma. de la articulación. Sí, he tenido pacientes que se han colocado plasma y les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien. Han evitado operaciones, han evitado tomar muchos medicamentos. Como se sabe, el plasma es rico en plaquetas, pues no produce en nuestro propio cuerpo, entonces es algo que va a adaptar muy bien, va a receptar muy bien nuestro cuerpo. Sí, la artrosis generalmente, para que igual entiendan la ciudadanía que nos escucha, es cuando hay una pérdida del espacio prácticamente articular y esto es lo que genera dolor. En sí, el roce de estos dos huesitos es lo que genera el dolor. Al introducir lo que es el plasma, va a generar de nuevo esa capita que a manera de colchón y va a evitar que se dé este roce y obviamente va a disminuir el dolor y la inflamación. Entonces, esto sí se ha visto como una terapia bastante buena. He tenido también pacientes que se han hecho igual esto, un reumatólogo o un traumatólogo les han hecho y les ha ido bastante bien. Han disminuido bastante el dolor y ha mejorado su calidad de vida sin llegar a una cirugía. He tenido igual casos en que han habido igual pacientes con cirugía y que están igual ya bastante tiempo en fisioterapia y siguen manteniendo el dolor. Entonces, y otros pacientes también que no todos son disciplinados. Sí. Entonces, en ellos también es donde hay que trabajar duro porque no son constantes y obviamente nos retrasan este periodo de recuperación. Retrasan bastante, es un trabajo, como yo siempre les digo, yo les hago el 40% de su recuperación y ellos el 60%, porque yo solo les veo 1 hora y media, máximo 2 horas al día. Entonces las demás horas dependen de ellos, de su recuperación pronta. Si ellos quieren recuperarse pronto, pues harán caso y serán disciplinados. Si no, pues la terapia irá hasta que se dé cuenta que tiene que hacer caso. ¿Qué fisioterapia entonces ustedes utilizan en casos de artrosis? En artrosis nosotros utilizamos mucho la máquina del magneto. Sabemos que el magneto es un regenerador. Entonces colocamos magneto, el tiempo va a variar dependiendo del paciente y la edad. Luego de eso, si la paciente presenta dolor, colocamos una corriente analgésica. No solo a nivel de rodilla, sino de toda la pierna, porque usted sabe que si comienza a doler la rodilla, pues por ende después me duele el tobillo, después me duele la cadera. Entonces también colocamos eso. En agentes de calor o frío va a variar de pacientes. He tenido pacientes que dicen, me alivia el calor. Dicen, no, me duele, a mí me alivia el frío. Entonces hay que encontrar que le alivia, le colocamos y también láser. Luego de eso, un masaje, algo para aliviar y ejercicios isométricos y ejercicios asistidos. Netamente, tenemos que evitar en ella la caminadora, tenemos que evitar la bicicleta, la elíptica, todo lo que produzca pues el roce rápido entre la articulación. Efectivamente, entonces no es recomendable entonces una caminadora. No, Muchos creen no. igual por el contrario que es recomendable utilizar la caminadora en su rehabilitación. No, al contrario, decimos al paciente que evite por el momento en su etapa hasta terminar todo, hasta terminar de ver al traumatólogo, la fisioterapia, evitar la caminadora, evitar caminar mucho. Tampoco le digo que esté acostada,
Pero si es de caminar, pues en un lugar recto, evitar subir, bajar gradas, evitar caminar en caminos inestables, por ejemplo. Entonces, se evita todo eso, no va a perder la masa muscular. Si tienen miedo a eso, pues con ejercicios isométricos, como yo le dije, evitamos que se pierda la masa. Los ejercicios isométricos, más o menos, ¿nos podría dar una idea de cuáles son? El más fácil y el que me van a poder entender es, están acostados, colocan una almohada pequeña o una toalla doblada justo debajo de la rodilla, cosa que se eleve un poco y va a aplastar esa toalla. La aplasta con la parte de atrás de la rodilla. Por ende, ahí que se me va a fortalecer el cuádriceps. Se va a ver clarito que el cuádriceps se pone en tensión, entonces ahí quiere decir que está trabajando la musculatura. Mantiene de 10 a 15 segundos y luego afloja. Ese es el más fácil que pueden hacer, el más recomendable, el que no va a poner ningún pero el paciente, al que no pude, no. El más fácil y por ende va a activar la masa muscular. Y bueno, pues de ahí van a ir variando. Mi querida Alejandra, ¿qué le parece si nos vamos a dar un pequeño corte y vamos a regresar a seguir hablando de este tema importante, que es dolor de rodilla? Listo. Consultorio médico de la doctora Carla Hidrobo pone a su disposición consultas en medicina general para niños, adolescentes y adultos. Realizamos planificación familiar, nebulizaciones, canalización de sueros, control de embarazo, procedimiento de cirugías menor, suturas y curaciones, inserción y retiro de implantes anticonceptivos. Atendemos de lunes a viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nos encuentras en la calle 24 de Mayo, entre Juan Bautista Vázquez y 25 de diciembre, a 2 cuadras de Creaciones Espinosa. Teléfono 0983-441-751. Su salud en manos de la doctora Carla Hidrobo. Seguimos entonces con nuestro programa de salud y vida. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla al 09 89 81 98 37, que son los números de Radio Estelar 93.1 FM. Vamos a continuar con nuestra querida Alejandra Ortiz, quien nos acompaña el día de hoy. Estamos hablando acerca del tema de dolor de rodilla. Nos habíamos quedado entonces, Alejandra, hablando de lo que es la artrosis y cuál es la fisioterapia que se mantiene en estos pacientes. Si podemos igual un poquito recordar a la gente que se nos está uniendo ahora a la transmisión. La terapia en una artrosis va a depender es una terapia de mantenimiento, llamémosla así, ¿no? Con agentes físicos como magneto, ultrasonido, electroestimulación, ejercicios y masajes. Los ejercicios van a variar mucho del paciente, la edad, el peso, el sexo. Se hace un buen plan de tratamiento y el paciente puede vivir con normalidad sin tener dolor en todas sus actividades de vida diaria. Ahorita que toca el tema en cuanto al sexo, una mujercita por lo general que siempre somos más vanidosas, ¿no? En cuanto al calzado y a la rodilla, ¿cuál es el calzado recomendable para estas pacientes? Deportivo y que tenga, no sé cómo llamarlo, una pequeña plataforma, el deportivo, que no sea planta baja. Nada de sandalias. He tenido pacientes que les dicen no utilice tacos. Bueno, no utilizo tacos, pero vienen con zapatillas, pero con una planta finita, que por poco están pisando directamente el piso. No, tienen que tener un deportivo. Si no les gusta deportivos, pues hay pequeñas sandalias que tienen como una pequeña plataforma suave. Eso tienen que usar. O en su caso, pues ver un zapato ortopédico, algo que le siente bien. Hoy en día también, incluso los tacos, ¿no? También ya vienen igual con sus plantillas ortopédicas o incluso vienen con las plataformas para que igual trate de equiparar el peso. Por cuestión igual también imagen a veces las mujeres tenemos que utilizar el trabajo. En el trabajo o algo, entonces, pero nunca se recomienda, entonces estamos de acuerdo en que sea completamente con una plataforma muy fina. No, o sea, no. Nunca igual al piso, por ejemplo, los zapatos, los muñeca que les llamamos comúnmente. Nada que ver, eso es al contrario, va a hacer que duela mucho más. Es el contacto directo, imagínense. Y no solo aquí en este caso, no son solo el dolor de rodillas, sino también al haber ya una mala marcha o problemas en la marcha, puede generar también dolores posteriores de columna, especialmente en la zona lumbar. Sí, es como quien dice va a la par. Cuando es un problema de rodilla que ya lleva cierto tiempo, el paciente inconscientemente lo que hace es tener una marcha irregular. ¿Por qué? Para evitar el dolor. Es algo normal.
Si a mí me duele pisar de una forma, pues le evito, ¿no? Y lo hago de otra forma que no me genere dolor. A largo plazo voy a tener dolores en la espalda baja. Es algo que viene de a la par, entonces nosotros tratamos de evitar, o una vez que ya la paciente siente dolor, pues lo que como es un dolor muscular, lo que se le coloca es corriente, calor, masajes, y se le indica ejercicios de estiramiento para que haga en la casa. Ejercicios que le llaman de Williams, son súper suaves, pacientes lo hacen acostado, entonces son ejercicios básicos que los puede realizar. Estos ejercicios en cuanto a pacientes con dolor también, ya que generan dolor lumbar, son estos ejercicios de estiramiento. El calor, igual, ¿por qué tiempo es recomendable utilizar en este tipo de pacientes? Aquí es obligado el calor, porque ya no es algo agudo. Calor nosotros lo colocamos 20 minutos. Puede colocarse también en la casa antes de ir a dormir, 21 minutos algo calor. Plancho una toalla, plancho y me la coloco en la espalda baja antes de ir a dormir. Luego de eso hago unos 2 ejercicios de estiramiento y suficiente. Entonces, estamos claros. Entonces, frío, por lo general en etapas agudas, 72 horas. Sí. Y posterior, el uso entonces de algo crónico, el calor. El calor, exacto. Entonces, porque como habíamos mencionado, muchos pacientitos se equivocan y confunden y utilizan el calor en la etapa aguda y lo que me hacen es empeorar el proceso inflamatorio. Sí. ¿Cómo vamos viendo igual a nivel del examen físico que va pasando este proceso inflamatorio para yo decidir igual decir ya no más fisioterapia o todavía necesita un poquito más de fisioterapia el paciente? Por ende se trabaja en conjunto. Por ejemplo, primero visitan al traumatólogo, ya es una lesión, pues, ¿no? El traumatólogo manda, dependiendo del paciente, ya sea 1 o 2 meses de tratamiento. Luego de eso, el paciente vuelve al traumatólogo, se le evalúa y pues él ve si es un paciente que ya se le da de alta o es un paciente que tiene que tener unas 2 o 3 sesiones más. Generalmente se le da ya la alta y se le dice al paciente pues los cuidados que debe tener, simple. O también nosotros podemos ver en las terapias, tenemos ciertos ejercicios que se les llaman, ¿cómo explicarlo? Por fases, o sea, si el paciente me pasa una fase, voy a la segunda, si me pasa la segunda, a la tercera. Si puede la tercera sin complicación, sin dolor, pues el paciente está de alta. A veces se adelantan también a las sesiones, cuando es un paciente que pues ha sido activo físicamente, pues un paciente que hace caso, que acude siempre a sus terapias, pues puede salir mucho tiempo antes de las sesiones que ha mandado el traumatólogo. Entonces, muchos acá igual pacientes, también vamos al factor de que muchos tienen, por ejemplo, su IE, su seguro, o acuden igual a la parte pública. A veces hay este abandono también por cuestión de que las citas no son enseguida, ¿no? Que nos dan en estos sistemas públicos. Entonces, aquí, ¿qué se aconsejaría hacer en estos casos en casa mientras le toque, por ejemplo, su turno, ¿no? Bueno, pues en casa lo más básico, como le dije, calentar con plancha toalla, colocarse 20 minutos, masaje, un masaje suave, no fuerte. Muchos piensan que, si me duele, pues me va a curar. No, en una lesión el dolor en un masaje es algo malo, es un signo de alerta. Siempre tiene que ser suave, tengo que relajar esa contractura muscular que tengo. Luego de ese masaje, pues ejercicios, pueden ver en YouTube, se le pone ejercicios de dolor de espalda baja agudo, no más que eso, y realizar solo los ejercicios que están en ese video, no más. No, me voy a saltar al intermedio porque quiero avanzar más rápido. No, es una etapa, es una fase. Realizo eso hasta que me salga la terapia pues en el seguro o en donde tenga que realizarme. En estos casos, cuando ya hay dolor lumbar también, se ve mucho también utilizar barras y poder igual, o sea, todo el peso que caiga, ¿no? Para así poder estabilizar la columna. ¿Es aconsejable igual esto en todos o solo...? No en todos. Uno tiene que ver, por ejemplo, si viene una persona que tiene ya... Es que es muy importante, por ejemplo, si viene, tengo que distinguir si es un dolor lumbar debido a rodilla o a mala fuerza o si es un dolor lumbar debido a que tiene una hernia. Eso, entonces, usted sabe que en una hernia el tratamiento es muy diferente.
y tengo que trabajar de otra forma. Entonces, el guindarme de una barra, como he escuchado mucho, sí es bueno para ciertas pacientes, pero no para todos. ¿Para qué tipo de pacientes entonces sería aconsejable? Primero, pacientes jóvenes, pacientes que no tengan una lesión en la columna como una hernia, como una espondilitis, una espondiloartrosis. Entonces tengo que ver bien, evitar totalmente eso en esos pacientes. Hay otra condición también de los pacientes que, por ejemplo, en mi caso tenemos escoliosis. En estos casos igual también a veces suele provocar dolores de rodilla debido igual al desbalance que existe a nivel lumbar. ¿Ahí qué tipo de terapia utilizaríamos? Por ejemplo, en escoliosis podemos trabajar a la par. Aparte de los ejercicios que le indiqué de rodilla, nosotros trabajamos ejercicios para escoliosis, pero ahí sí nosotros necesitamos una radiografía. Nosotros analizamos, como quien dice, de qué lado yo tengo que estirar, qué lado tengo que fortalecer, qué lado tengo que inhibir. Es, como quien dice, un estudio un poquito complejo, que uno se toma más o menos como que cierto tiempo en ver la radiografía, en tomar la medida de los ángulos, qué tan curviado, qué tan convexa está la columna, y según eso uno hace un plan de tratamiento con ejercicios y con el peso. Entonces es como quien dice, ese sí es un tratamiento netamente para cada paciente, para cada lesión tiene su tratamiento de ejercicios. Y generalmente estos ejercicios que usted hace, ¿se hace al lado contrario de la convexidad o de la curvatura que tenga el paciente para tratar de evitar contracturas, o es al mismo lado? Por ejemplo, tengo que estirar el lado cóncavo y fortalecer el lado convexo. Eso sí, tengo que fortalecer porque prácticamente se me está llevando todo el lado fuerte, entonces yo lo tengo que inhibir, lo tengo que estirar y fortalecer el otro lado. Es un poquito medio complejo, pero bueno, hay que trabajar de esa forma. También es muy importante, ¿no es cierto?, de que en cuanto al dolor de rodilla, también, como habíamos dicho, también puede generar otros dolores en la parte lumbar, pero también hay otros casos de dolores también menos comunes, por ejemplo, como dolores de hombro, que también se ve igual en la población y también se quejan de eso bastante en la consulta. Generalmente nosotros mandamos antiinflamatorios como médicos, ¿no? Pero hay esos pacientes igual que ya son muchos días que están tomando antiinflamatorios y no ven mejoría. Entonces, en estos pacientes, aunque nosotros igual ya aconsejamos ayudarnos con algo de fisioterapia. En cuanto a estos casos de dolores de hombro, o también es común los dolores de cuello, ¿con qué frecuencia ve usted en la consulta? Veo con más frecuencia las lesiones de hombro debido al trabajo forzado, un trabajo fuerte. De aquí pues en la troncal tenemos el ingenio, los afreros, entonces todo eso también mucho en el deporte, el vóley. Usted sabe que aquí el vóley es bastante común, se ve mucho, entonces vienen pacientes con ese tipo de lesiones. Y aquí en estos casos, ¿cómo manejamos igual? ¿Los ejercicios son los mismos que utilizamos? No, va a variar mucho. Por ejemplo, si usted sabe que el hombro es la articulación con mayor movilidad del cuerpo, entonces primero tenemos que saber exactamente qué está lesionado del hombro, ya sea el manguito rotador, la bursa, el acromio, la clavícula, y dependiendo eso, nosotros hacemos un plan de tratamiento y según eso también se colocan las máquinas y el tiempo de tratamiento. O sea que una bursitis es demorada, tipo 5 meses, es la más, como quien dice, la más lenta en recuperación, a diferencia de que tengo una tendinitis de hombro, que es más rápida. Y en el caso de la lesión del manguito rotador, aquí, ¿cuánto tiempo dura la rehabilitación? De un manguito rotador, pongámosle máximo unos 3 meses. Pero recuerden que no estamos hablando de terapia todos los días, estamos hablando de una terapia 3 veces a la semana. No es seguido, puede ser hasta a veces 2 veces a la semana. Más o menos unas 12 sesiones. Ya, hablándole así, ya el número de sesiones, de hacer de un manguito rotador. Pueden aumentar más en un paciente pues que no ha sido alguien que hace ejercicio, pues no, ya aumentan las sesiones. Y en cuanto a los dolores de la parte cervical o del cuello, comúnmente llamados, ¿qué tan frecuentes igual vemos acá en nuestro cantón? Sí, también bastante debido a las personas que pasan mucho tiempo en la computadora, trabajan en bancos, personas que trabajan sentadas mucho tiempo también, o una mala fuerza. Eso llamémosle una terapia rápida, porque
yo he visto pacientes que les duele el cuello y no aguantan, a diferencia de, ay, me duele la espalda hace 2 meses. Tengo pacientes que me dicen, ay, me duele el cuello, hoy día amanecí así, porque es un dolor muy fuerte e insoportable. Entonces, ahí sí acuden enseguida a la terapia y póngale máximo 2 sesiones, ya están bien, o a veces solo con una. Por eso siempre digo, uno tiene que estar alerta, el cuerpo siempre avisa que algo está, simplemente que nosotros dejamos pasar, no, mañana puede ser por esto y así hasta que se vuelve crónico. Entonces nunca hay que esperar que esto ya llegue a ser algo crónico, ¿no? Siempre vamos a trabajar básicamente en prevención y en tratar a tiempo y evitar lesiones futuras graves, ¿no? Sí. Evitar una cirugía. Entonces, en la parte igual siempre aconsejamos, ¿no es cierto?, en la parte médica a nuestros pacientes que ante la mínima molestia igual ya acudan al médico, porque si, por ejemplo, en el caso de la artrosis, nuestro cuerpo igual va a ir al inicio con dolor y todo eso manifestándose. Si no tenemos el adecuado igual cuidado del peso, que es muy común igual que las personas que lleguen con esta molestia tengan sobrepeso u obesidad, y no derivamos a tiempo una nutricionista y no igual hacemos conciencia de eso y ayudamos también a la pérdida de peso, porque es muy común igual aquí ver en nuestra población el consumo de grasas saturadas, el consumo de comida chatarra y no cumplir igual una dieta que le ponga el nutricionista, que no consiste en morirse de hambre. No. Como habíamos tenido igual ya antes una entrevista con el nutricionista de acá, Fausto Zambrano, quien nos decía que es aprender a alimentarse saludablemente. Entonces tenemos que basarnos igual primero en tratar eso para evitar igual lesiones que se nos vienen en posterior, como en el caso de la artrosis y posterior una cirugía por este tipo, ¿no? Hay personas bastante jóvenes que cada vez se ve más común que lo que esperamos generalmente es que tengamos esto en pacientes de avanzada edad, pero hoy en día no ocurre eso, sino más bien estamos viendo en pacientes jóvenes. ¿Cuál sería su recomendación hacia ellos o hacia este tipo de personas? En pacientes jóvenes, como le dije, más es por el deporte y por una parte es algo de alegrarse, pues no, la troncal está más incursionada en hacer deporte, ya me voy a la bicicleta, me voy al crossfit, al gimnasio y es algo muy bueno y algo que aplaudir, no se veía mucho, hay más gimnasios y todo, pero siempre iniciar de a poco. Yo sé que uno quiere ir por poco y tener las piernotas al día siguiente, no, iniciar de a poco, darle al cuerpo el estímulo adecuado, estirar bien, tomar tiempo para calentar las articulaciones. No porque soy joven, no tengo que calentar, no, igual hacerlo. Recuerde que el cuerpo es el cuerpo de todos, pues no, las mismas articulaciones, músculos, y siempre ir a la par, por lo menos al inicio de un entrenador, todos o los coach, siempre guiarse por ellos, que sean personas que sean estudiadas, que sean entrenadas, que sepan de lo que están haciendo y pues así evitar lesiones. Y si por A o B motivo sufrió una lesión, acudir al médico, no dejar que pase, no decir, ay, mañana me pasa o mañana entreno brazos y ya no me duele la pierna, no, porque el cuerpo es verdad, puede que me pase el dolor, pero la lesión va a estar ahí y se va a ver reflejada cuando yo ya quiera o aumentar de peso o hacer otra técnica, ahí me va a molestar. Entonces no esperar a que pase eso, no esperar a que me duela o hasta que me imposibilite realizar una actividad. A veces con una sesión, 2 sesiones, cortamos eso y el paciente vuelve a la normalidad. Simplemente, como quien le digo, de poner mucha atención, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Me duele hacer este ejercicio? Pues evítalo, haz otra variante de ejercicio. ¿Tienes tu entrenador? No hay que hacer entonces el sobreesfuerzo y sobre todo siempre igual calentar antes de hacer alguna actividad física. ¿Qué tiempo debe ser el calentamiento antes de hacer ejercicio? Ya, el calentamiento varía mucho también. Pacientes, por ejemplo, pacientes les gusta bailar, les gusta en la caminadora, en la bicicleta o les gusta simplemente el estirar. Por lo menos unos 10 a 15 minutos de cualquiera de esos es suficiente para adaptar a mi cuerpo al peso o al ejercicio fuerte o forzado que voy a realizar. Eso sí, ya no es el gusto de cada paciente, cómo desea calentar su cuerpo. Bueno, mi querida Alejandra, entonces vamos a despedir por ahora nuestro programa. En realidad, a veces nos quedamos cortos de tiempo. Le queremos agradecer igual muchísimo su presencia el día de hoy. Si nos podría igual decir dónde está ubicada, cuál es su dirección, igual a todos nosotros. Ya. Bueno, gracias por la invitación. Mi consultorio de fisioterapia está en las calles Luis Cordero y 24 de Mayo. Lugares de referencia, pues frente a Almacenes Eva o diagonal a Centro Sur, la empresa eléctrica.
Ahí usted va a encontrar. Nuestros horarios es de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Igual mi número 0996 37 57 08, o visitar las páginas de Instagram o de Facebook Fisiosalud La Troncal, y pues cualquier duda nosotros estaremos gustosos en atenderle. Gracias entonces a todos nuestros radioyentes. Este fue nuestro programa Salud y Vida el día de hoy. Les esperamos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde, igual aquí en 93.1 FM Radio Estelar. Me despido, soy la doctora Carla Hidrobo. Nos vemos en la próxima.